Buenos días chicos y chicas, espero se encuentren súper bien y tengan un excelente día. Continuamos con las clases de física para cuarto medio y para el día de hoy tendremos como objetivo comprender el campo eléctrico y su aplicación a la resolución de ejercicio. Este contenido igual va enlazado o conectado con lo que vimos en las clases anteriores, donde trabajábamos ley de Coulomb y fuerza eléctrica. Entonces es importante recordar ciertas cosas de ese contenido porque igual lo vamos a aplicar acá. De todas maneras, en el transcurso de la clase vamos a ir recordando esos detallitos que son importantes conocer de la fuerza eléctrica para poder enlazarlo entonces con esta unidad. Bien, vamos entonces a conocer ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico lo vamos a simbolizar con una letra E y ya sabiendo entonces que le coloco la flechita arriba significa que esto es una cantidad vectorial, ¿sí? Entonces por eso cuando vayamos a trabajar los ejercicios es importante que usted coloque el símbolo adecuado para el campo eléctrico para no olvidar que estamos hablando entonces de una magnitud vectorial. Entonces su definición dice, es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual. Esta carga puntual es lo que nosotros vamos a conocer como carga de prueba. Y como ya lo dijimos, esta carga puntual o carga de prueba debe ser positiva, ¿sí? Esta carga se va a ubicar en un punto en específico donde yo vaya a querer estudiar el campo eléctrico o calcular el campo eléctrico. Bien, cuando tengamos la relación de campo eléctrico o cuando se relaciona el campo eléctrico con la fuerza eléctrica sobre una carga prueba, que la vamos a simbolizar la carga prueba Q sub 0, entonces nos va a quedar que la expresión para calcular el campo eléctrico es la siguiente, donde el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica, que sabemos que también es una magnitud vectorial, entre el valor de una carga prueba o la carga que queremos estudiar. ¿Perfecto? Entonces, esto es para calcular el campo eléctrico con respecto a una carga y con respecto a la fuerza eléctrica que genera esa carga. Pero cuando hablemos de interacción entre dos cargas, donde la segunda carga siempre va a ser esa carga que vamos a colocar en un punto en específico para saber el campo eléctrico, que es lo que nosotros mencionamos ya como carga prueba, entonces esta fuerza eléctrica pasa a ser lo que nosotros trabajamos en ley de Coulomb cuando interactuaban dos cargas. ¿Recuerdan eso? Donde la fuerza iba a ser igual a la constante K por la carga prueba, que es la carga que nos va a permitir siempre, que siempre va a estar presente para estudiar el cálculo del campo eléctrico en relación a una segunda carga, que la vamos a llamar Q mayúscula, entre la distancia que existe entre ellas dos al cuadrado. Y eso va a ir dividido en lo que ya estaba en la fórmula anterior, lo que era la carga prueba. Estas cargas pruebas, como son iguales, se simplifican entonces cuando se calcule el campo eléctrico entre la interacción de dos cargas. Va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a la constante K por la carga que se está estudiando entre la distancia que existe entre esa carga y la carga prueba. Recuerden que la carga prueba la vamos a ubicar en el punto donde nosotros queremos estudiar el campo eléctrico, que ya más adelante lo vamos a ver de manera práctica que se entiende un poco mejor. Entonces, si estamos hablando del campo eléctrico en función o en relación a la fuerza eléctrica sobre una carga en específica, utilizamos entonces esta fórmula. Si estamos hablando entonces de la interacción de una carga X cualquiera, sobre un punto en específico donde vamos a ubicar siempre una carga prueba, entonces vamos a ocupar esta fórmula que está aquí. Entonces son las dos que podemos utilizar dependiendo también de los datos que nos dé el enunciado. Bien, entonces estoy en la parte gráfica. Recuerden que cuando hablábamos de interacción de dos cargas, nosotros graficábamos dependiendo de los signos de esas cargas una fuerza eléctrica. Con el campo eléctrico sucede lo mismo, pero no hay que aprender algo nuevo porque en este contenido el campo eléctrico va a tener la misma dirección o se grafica de igual forma que graficamos la fuerza. Tenemos entonces acá dos cargas positivas, ¿sí? Cuando nosotros teníamos dos cargas positivas, nosotros sabemos que cargas positivas se repelen. Entonces nosotros
sobre la carga Q podríamos dibujar entonces una fuerza eléctrica así hacia el lado derecho porque se están repeliendo, ¿sí? Porque se repelen, perdón. Y el campo eléctrico va a tener siempre entonces la misma dirección que esa fuerza, ¿sí? Cuando estemos hablando entonces de este tipo de ejercicio, de esta forma se grafica lo que es el campo eléctrico en la interacción de carga. Perfecto, entonces, ¿qué debemos recordar? Que la carga prueba siempre va a ser positiva. Y por otro lado, recordar entonces las unidades en que me va a quedar el campo eléctrico. El campo eléctrico, como es una fuerza, se va a medir entonces Newton entre la carga, que sabemos que se mide en Coulomb. Entonces, unidad de medida para el campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Avanzamos entonces. Ahora vamos a trabajar como que la parte teórica para luego partir a hacerlo la parte de ejercicios o de práctica, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, el campo eléctrico me genera lo que se conoce como líneas de campo, ¿sí? ¿Qué van a hacer las líneas de campo? Estas líneas de campo fueron creadas o fue propuesta por Michael Faraday y él define estas líneas como líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. También este campo eléctrico ayuda como a imaginar cuál va a ser el movimiento de esas cargas positivas cuando comienzan a trasladarse. ¿Bien? Entonces, cuando hablemos de líneas de campo originados por una sola carga, es decir, una carga puntual, vamos a hablar de una carga positiva, de un protón. Las líneas de campo eléctrico van a tener esta característica, siempre hacia afuera de las cargas. ¿Bien? Ahora, cuando estemos hablando de un electrón, una carga negativa, el campo eléctrico va a ser hacia la carga como lo ven acá. Bien, entonces es importante también que conozcan esto, más que todo como parte teórica. ¿Qué sucede cuando ya no estemos hablando de una carga puntual, sino que aparecen la interacción entre cargas, que es lo que nosotros llamamos línea de campo originadas por dos cargas puntuales? Si estas cargas son de signo positivo, siempre van a ir, entonces como dijimos, hacia afuera, pero recuerda que se repelen, entonces ellas nunca van a lograr contactarse o cruzarse. Bien, ahora, cuando estemos hablando de que son cargas de signos distintos, entonces las de cargas positivas van hacia las negativas, llevando entonces como ay, se me fue la idea, ya va, stop. Llevando entonces la representación que vimos anteriormente cuando se trabajaba individual. Las de positivas van de salida y las de las cargas negativas entrando. Ya más adelante vamos a ir viendo también características importantes de esto para que sepan que siempre estas cargas tienen una misma dirección. ¿Cuál va a ser esa misma dirección? Ya lo vamos a mencionar. Entonces, ya sabemos las gráficas de las líneas de campo dependiendo de las interacciones o si son cargas puntuales. Vamos ahora sí, lo que le mencioné anteriormente, a las características de las líneas de campo eléctrica. La primera característica de estas líneas de campo eléctrico es que el campo eléctrico va a ser tangente a la línea de ese campo. Entonces, si tenemos la línea de campo de esta forma, siempre el campo eléctrico va a ir representado por un vector que va a ser tangencial a esa línea, ¿sí? La segunda característica es que estas líneas nunca se van a cruzar. La tercera es que las líneas siempre van a partir, como lo que le quería mencionar en la diapositiva anterior, siempre van a partir desde las cargas positivas y van a llegar a las cargas negativas. Esa es la dirección que siempre van a ir cumpliendo, de positiva a negativa. Entonces aquí tienen una información un poco más extensa donde dice que las cargas positivas entonces se van a denominar fuentes de campo, del campo, y las negativas van a ser los sumideros, como los que reciben esas cargas. Perfecto. Entonces, otra característica que tenemos es que cuanto más juntitas estén estas líneas que vimos en la gráfica anterior, entonces podemos decir que el campo eléctrico va a ser más intenso. Y por último, vamos a hablar en el caso cuando estas líneas sean paralelas. Esto más que todo se da en conductores cuando son conductores planos.
Cuando sean líneas paralelas, entonces el campo eléctrico va a ser constante. Esto solamente en líneas paralelas. En las gráficas que vimos anteriormente, este campo eléctrico sí va a variar. Bien, entonces, vamos a ir entonces a aplicar lo que vimos en los ejercicios. Tenemos un primer ejercicio donde dice calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto en el que se coloca una carga de 5 por 10 a la menos 11 coulomb, sobre la cual el campo actúa con una fuerza de 0,5 newton. Vamos a extraer los datos. Tenemos una carga, porque me están hablando que estamos hablando de una sola carga. Vamos a llamar la carga prueba, que sería 5 por 10 a la menos 11 coulomb, y me están dando una fuerza que va a ser igual a 0,5 newton. Me piden calcular la intensidad del campo eléctrico. Entonces me piden calcular E. Si vemos los datos, las fórmulas que nosotros trabajamos para calcular campo eléctrico en relación a la fuerza era la siguiente, donde el campo eléctrico iba a ser igual a la fuerza entre la carga que se quiere estudiar. Bien, entonces ya teniendo la fórmula, lo que hacemos es sustituir los valores. El campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que es 0,5 newton, entre la carga que queremos estudiar, que será 5 por 10 a la menos 11 coulomb. Y si hacemos esta división, nos va a quedar entonces que el campo eléctrico es igual a 1 por 10 a la 10 newton sobre coulomb, que es la unidad de medida del campo eléctrico. Este es uno de los ejercicios más fáciles que podemos encontrar, ¿sí? Ahora, vamos a un segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, y aquí sí la cosa se coloca un poco más compleja, tenemos sea el triángulo PQR, en cuyo vértice P está colocada una carga. Vamos a ir haciendo acá la gráfica. Tengo un triángulo PQR, ¿sí? Donde dice que en el vértice P, aquí tenemos una carga que es igual a 2,7 por 10 a la menos 8 coulomb. Y en Q, que es en este vértice de acá, tenemos una carga negativa que es igual a 3,6 por 10 a la menos 8 coulomb. Estas dos cargas crean un campo eléctrico y me piden calcular el campo eléctrico resultante en el vértice R, que está a 0,15 metros de P, es decir, de R a P tenemos 0,15 metros y de R a Q tenemos que 0,2 metros es la distancia, sabiendo que PQR es un triángulo rectángulo en R. Entonces acá tiene que tener un ángulo de 90 grados. Bien, ya tenemos ubicado el enunciado gráficamente. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El campo eléctrico en el vértice R, y para eso yo debo colocar mi carga prueba, que dijimos que siempre va a ser positiva, en el punto donde yo quiero estudiar, ¿sí? ¿Cómo lo colocamos acá? Entonces en el punto R ubico mi carga prueba y hago el estudio que hacía yo con ley de Coulomb sobre las interacciones de las cargas. Recuerda que siempre va a salir entonces desde el punto donde estoy estudiando. ¿Cuál es la primera fuerza que sale? La fuerza que la vamos a llamar RP, la carga prueba del punto R con la carga que está ubicada en el punto P. Y esas dos me van a generar un campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué hacia el lado izquierdo? Porque son signos positivos y sabemos que signos iguales se repelen. Bien, ahora vamos R con Q. Ellos son cargas de signos opuestos, entonces la carga prueba se va a atraer con la carga ubicada en el vértice Q y eso lo vamos a llamar el campo eléctrico generado por R y Q. Bien, entonces ahora vamos a calcular cada uno de estos vectores o cada uno de estos campos eléctricos por separado, recordando que el campo eléctrico, cuando existía interacción entre dos cargas, es decir, una carga prueba con otra, se calculaba o se utilizaba la siguiente fórmula, donde el campo eléctrico va a ser igual a la constante K con la constante Coulomb por la carga entre la distancia que separa la carga prueba de esta carga que estamos trabajando. Entonces, sustituimos en la fórmula. Vamos a trabajar primero con el campo eléctrico RP. En RP tenemos la constante que sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado
por la carga Q1, que sería la carga ubicada en el vértice P, que sería de 2,7 por 10 a la menos 8 coulomb. ¿Cuál es la distancia que existe entre R y P? 0,15 metros al cuadrado, porque la fórmula claramente nos indica que la distancia o R está al cuadrado. Este procedimiento yo lo voy a hacer como de manera directa para tener de una vez el resultado, porque ya esto lo hemos trabajado anteriormente. Entonces hacemos primero la simplificación de las unidades. Este metro cuadrado se me simplifica con este metro cuadrado y uno de los coulones que tenemos acá se me simplifica con este coulomb para que me quede entonces newton sobre coulomb. ¿Cómo hacemos la operación? Igual lo recuerdo. Primero multiplicamos lo de arriba, que sería 9 por 10 a la 9 por 2,7 por 10 a la menos 8. Y el resultado que nos dé lo dividimos entre 0,5 al cuadrado, o lo que nos dé de la distancia al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 10.800 newton sobre coulomb. Ya tenemos entonces cuánto es el campo eléctrico generado por el vértice RP. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico generado por las cargas ubicadas en el vértice RQ. Lo mismo, chicos, el campo eléctrico en RQ va a ser igual a la constante K por, en este caso estamos trabajando con la carga ubicada en Q, que sería 3,6 por 10 a la menos 8, y la distancia que hay entre R y Q es 0,2. Entonces resolvemos igual, hacemos la simplificación de las unidades, multiplicamos lo de arriba y lo dividimos entonces entre la distancia al cuadrado, y eso nos va a dar un valor de 8.100 newton. Ya tenemos el campo eléctrico generado por las dos cargas. Recuerden que si tengo 5 cargas, además del punto donde estoy estudiando, debo calcular 5 campos eléctricos. Si tengo 3 cargas, me va a generar entonces 3 campos eléctricos, para que estén claros. Entonces, como tenemos 2 cargas alrededor del punto donde queremos estudiar, entonces tenemos que calcular los 2 campos eléctricos. Pero estos 2 campos eléctricos, si nosotros los llevamos en un eje de referencia, están en sentidos, en coordenadas distintas. Tenemos una en el eje X y otra en el eje Y. Y para poder calcular entonces un vector resultante de esto, o el campo eléctrico neto, tendríamos que sacarle el resultante de estas dos vectores. Y si se dan cuenta, acá tenemos entonces un triángulo, donde ese triángulo tiene como característica igualmente un triángulo rectángulo. Entonces podemos calcular este campo eléctrico o este vector resultante a través de Pitágoras, donde esta va a ser la hipotenusa y tenemos los dos lados. Recuerden que Pitágoras era C elevado al cuadrado igual a elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, que eso lo habíamos trabajado, que eso es una de las cosas que tenemos que ir recordando del contenido anterior. Entonces, sustituyendo esto, sacando entonces este vector resultante de E, tenemos que los dos lados al cuadrado, que serían los dos vectores de los campos eléctricos, tenemos esos dentro de una raíz, y sacando el cuadrado de cada uno de estos términos y sacándole la raíz a ese resultado, cuando se suma nos va a quedar entonces que el campo eléctrico va a ser igual a 13.500 newton sobre coulomb. Entonces ahora sí tengo el campo eléctrico en el punto R a través de un vector resultante. Si todo está en un mismo sistema, es decir, todo está en el sistema X o en el eje coordenada X, usted lo único que va a fijarse, lo que hacíamos igual en ley de Coulomb, si está hacia el lado izquierdo es negativo y si está hacia el lado derecho es positivo, ¿sí? Igualmente, si está hacia arriba es positivo y si está hacia abajo es negativo. Eso lo puedo hacer cuando todas las fuerzas o todos los campos eléctricos estén en un mismo eje. Bien, si están en ejes distintos, entonces yo debo sacar un vector resultante. Eso nada más por recordar. Entonces, ya dejando esto claro, les voy a dejar entonces una actividad para que pongan en práctica esto que hemos visto, y ustedes saben que si tienen alguna duda
con mucho gusto los estaré atendiendo. Tendremos estas 2 preguntitas que, como siempre les digo, no es obligatorio enviarlo, pero sí va a ser obligatorio realizarlo porque esto es lo que nos permite ir ejercitando para cuando nos toque llegar a las actividades de verificación estemos súper chéveres con eso. Bien, entonces espero que tengan un excelente día. Si tienen alguna consulta, estamos a la orden. Un besote y un fuerte abrazo. Cuídense.